Okay, good afternoon to everyone. Muy buenas tardes a todos, muchachos. Bienvenidos a otra sesión más de su curso English Text, English Works Level 1. Muchísimas gracias por estar pendiente, gracias por su comprensión. He tenido algunas cositas familiares que atender, pero gracias a Dios todo va súper bien. Bueno, entonces vamos a ver, yo sé que algunos de ustedes ya han ingresado a las actividades de la segunda semana, ¿cierto? Que ahí se están apoyando en el canal de YouTube, donde les tengo ya grabaditos, digamos, todas las sesiones, todas las actividades están explicaditas para que las personas que vayan adelantando, pues puedan hacerlo, ¿cierto? Sin necesidad, pues, de pronto de que la profe realice la sesión, pero igual este espacio es para apoyarlos, poderles aclarar las dudas que tengan y apoyarlos en ese proceso. ¿Listo? Entonces, recuerden que al final vamos a ver, va a haber el espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas y estemos así como todos sintonizaditos. Entonces simplemente piden el permiso, levantan la manita y entonces ya yo les puedo dar el acceso pues para que podamos hacerlo de una manera ordenada. ¿Listo? Ok. Un momento mientras carga, por favor. Profe, yo tengo una preguntita. Regálame un segundo, princesa. Vale. Listo, cuéntame, mi reina, ¿cuál es tu pregunta? Quiero una personita que me decía que tenía una pregunta. La dejamos para el final y podemos avanzar, hermoso, para explicar las actividades y el tema de esta semana, por favor, para que tengamos como un orden lógico y si no, de pronto nos... Ah, no, yo solo iba a preguntar hasta cuándo había plazo pues de entrega de las evidencias. Es que he tenido pues la semana Hasta como el súper último larga. día del curso, mi reina. Hasta el último día del curso. Recuerda que yo les dije que les Ok. iba a dejar habilitadas todas las clasecitas, todas las actividades para que me las entreguen cuando tengan disponibilidad. ¿Listo? Ese no es ningún inconveniente. ¿Vale? Ah, vale. Muchas gracias, profe. Vale, no hay problema.
Bueno, voy a dejarla así entonces. Dame un segundito, por favor, para que nos quede mucho más fácil trabajar. Esta es una quiso. Ok, entonces recordemos que el enlace que ustedes deben tener muy en mente, donde van a encontrar su material, donde van a encontrar las actividades que necesitan realizar, se llama contenido del curso. Recuerden, acá en el menú izquierdo, cuando ingresan, está acá, en contenido del curso. Cuando ustedes me dan clic en contenido del curso, les va a aparecer esto, ¿cierto? Le dan clic en proyecto y acá aparecen las carpeticas de las 4 semanas. Recuerden que el curso tiene 4 semanas más la semana de inducción que ya pasó, que era precisamente pues para que ustedes se familiarizaran con la plataforma, las personas que de pronto no tienen mayor manejo, para que entendieran y preguntaran si tenían alguna inquietud. Entonces, dentro de la primera, ok, vamos a ver algo súper importante, es cuál es nuestro objetivo de esta semana y cuáles son las actividades que debemos realizar. Recuerden que el cronograma de actividades lo tenemos acá, dentro de esa carpeta, contenido del curso, en este enlace que se llama Schedule. Schedule significa cronograma en inglés. Entonces, hoy estamos a 2 de julio, ¿cierto? Entonces estamos iniciando la segunda semanita del curso. Vamos a verificar de una vez, ya que la compañerita lo dijo, hasta cuándo, profe, tenemos plazo de realizar las actividades. Entonces, la fecha límite de entrega de las actividades es el 26 de julio. La que tenemos todo este mesecito hasta el 26 para realizar las actividades. ¿Cuáles actividades, profe? Pues si yo no estoy al día y quiero realizar la actividad de la semana 2, 3, 4 y 5, perdón, 4, solamente son 4 semanas. ¿En una sola semana lo puedo hacer? Claro que sí. ¿Ok? Esa es la flexibilidad que le ofrecemos en el curso, porque recuerden que es un curso donde ustedes pueden hacer las actividades en cualquier momento, pueden realizarlas en cualquier momento y subirlas a la plataforma, ¿ok? Entonces, esto no es, digamos, que sea una restricción para que realicen el curso, y si se dan cuenta, las 4 actividades de la semana pasada fueron súper sencillas. Entonces, la idea es que ustedes pueden aplicar los conceptos de cada temática, pero que no se me complique, porque el inglés hay que hacerlo amigable, hay que hacerlo muy de una manera práctica, que tú sepas cuándo debes aplicar cada tema, ¿vale? Entonces, esta semana nuestro objetivo es compartir información respecto a rutinas, haciendo uso del vocabulario y el contexto requerido. Profe, ¿cómo así que en cuanto a nuestras rutinas? Sí, las rutinas diarias. Para las personitas que de pronto les gusta saber gramaticalmente qué tiempo vamos a ver presente simple. ¿Por qué el presente simple, profe? El presente simple es el tiempo que utilizamos para hablar de las rutinas, de lo que hacemos diariamente, porque se repite. Entonces, estamos hablando en general. Por ejemplo, mi nombre es fulanita de tal, vivo en tal lado, normalmente trabajo de lunes a viernes a tal hora, me gusta esto, me encantan los chocolates, me fascina dormir, mi programa favorito, Toda esa información general que damos es en presente simple. Entonces vamos a aprender cómo expresar lo que hacemos diariamente y a dar información general sobre nuestra vida. ¿Listo? Las actividades que debemos realizar se llama se llama daily routines, sería rutinas diarias.
hay una actividad interactiva que se llama My Day. Algunas personitas han tenido inconvenientes con las actividades interactivas. Recuerden que para que ustedes puedan, porfa, alguien está pegando el micrófono. Recuerden cerrar el micrófono. Cuando ustedes van a hacer la actividad interactiva, tienen que tener el flash. Mira, acá hay algo que se llama, esta barrita que ustedes ven acá es la barrera de navegación, la barrita de navegación. A veces les aparece una llavecita o les aparece un cuadrito en rojo. Cuando eso aparezca, tienen que dar habilitar, darle el permiso, porque normalmente tenemos bloqueadas las ventanas emergentes. ¿Qué es una ventana emergente? Que yo le doy clic en una parte y se me abre en otra. O sea, a veces en nuestros computadores están bloqueadas. ¿Cómo sé si me está bloqueando o no me está bloqueando algo? Porque normalmente te aparece acá, en esta barra, al final, te aparece por acá un simbolito rojo o algo. Lo único que tienes que hacer es darle clic y decir permitir. Tienes que darle permiso para que el programa o la página pueda habilitar ese enlace. Si tienen algún inconveniente con estas actividades interactivas, no hay ningún inconveniente. Bueno, al final me avisan y miramos cómo las consideramos. Lo importante es que me envíen las actividades de los archivitos que vamos a realizar. ¿Listo? La otra actividad se llama My Ideal Self y la otra se llama A Work of Difference and Similarities. Son súper sencillos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, recuerden, es tener acceso al material. Vamos a bajar esa versión de PDF. ¿Para qué? Para apoyarme en los ejemplos, para apoyarme en la estructura que debo aplicar, para no tener que ir a internet y buscar y traducir. Aquí nos dan ejemplos súper sencillos. Recuerden que tenemos dos versiones, tenemos una versión acá multimedia, para esta necesitan conexión a internet, página de PDF, la pueden guardar en su computador y les recomiendo que la tengan, así termina el curso, créanme, para apoyarse en los trabajos, o de pronto el trabajo de la escuela o del colegio de alguien que sea en inglés, créanme que este material es súper completo. ¿Por qué? Porque tiene una explicación en español y en inglés. Y los textos, normalmente un texto de inglés es costoso, no tiene la explicación tan fácil, entonces créanme que tener este material, háganlo ahora que tienen acceso al curso para que lo tengan ahí, porque después de que se cierre el curso, pues ya no pueden acceder a la plataforma. ¿Listo? Entonces mira que acá nos da cuál es el material introductorio, nos da el orden, mira que es exactamente los temas que vamos a ver, las diarias, los adverbios de frecuencia, es decir, esas palabritas que me indican con qué frecuencia hago alguna actividad, ¿cierto? Como estamos hablando de una rutina, entonces esas palabritas las utilizamos en presente simple. Y mira que acá hay unas reglitas de pronunciación para las personitas que me preguntaban, profe, ¿cómo puedo pues mejorar mi pronunciación? Yo les compartí una aplicación gratuita para que la tengan en el celular. En una pueden colocar las frases y ellos te dicen cómo se pronuncia, y en la otra simplemente salen las palabritas, tú grabas la pronunciación y te da un puntaje. Entonces, a medida que vas mejorando tu pronunciación, es escuchándola y produciéndola, ¿cierto? Entonces, tienen las dos aplicaciones, una para que escuchen cómo se pronuncia y la otra para ensayar a ver si lo estoy diciendo correctamente, ¿vale? Ok. Entonces, acá les explica, oye, ¿para qué sirve el presente simple? Acá nos están diciendo que es una herramienta muy útil cuando queremos hablar de nuestras rutinas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se hace una oración en presente de forma afirmativa, de forma negativa y de forma interrogativa, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá. Aquí hay una serie de actividades, si se dan cuenta, tenemos una serie de actividades con unos dibujitos que nos dicen, oye, aquí, ¿qué significa cada actividad? No necesito el traductor y mira, acá está el verbo, levantarme, acá ducharme, maquillarme, ¿cierto? En cada una está el paso a paso, porfa, salir. Ok, entonces, voy a explicarles.
la temática lo más sencillo que pueda para que entendamos cómo se hace una oración en presente, cómo utilizo esas palabritas que se llaman adverbios, cómo la hago negativa y cómo formulo una pregunta. Es algo súper sencillo, ¿vale? Listo. Entonces, estos pronombres. Ok, en esto vamos simplemente a ver. ¿Qué son estas palabritas que estoy colocando acá, muchachos? Los pronombres. Eso, los pronombres. Muy bien, los pronombres. ¿Para qué sirven los pronombres? Todos los pronombres los utilizamos para referirnos a una persona. Entonces, por ejemplo, yo sé que es Sara, entonces yo digo, Sara se levanta a tales horas. Profe, pero si yo no sé que el nombre de esa persona, pues yo sé que es una mujer, entonces voy a utilizar ella. Entonces, digamos que el rol de estos pronombres es que yo los puedo utilizar cuando desconozco el nombre de una personita. Entonces, esta semana, como ustedes van a hacer las rutinas relacionadas con lo que hacen, vamos a manejar dos verbos sencillos. Get up, que significa levantarse. Profe, las dos palabritas significan levantarse, sí. Recuerden que en inglés los verbos son compuestos, no una sola palabrita, sino que a veces tienen dos o tres palabritas y todas las tres palabritas significan un verbo. ¿Listo? Y por ejemplo, bañarse, no, vamos a ver más bien, trabajar. El verbo trabajar. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a hacer una frase, yo lo primero que hago es colocar la persona a la que me estoy refiriendo. Vamos a decir, yo me levanto, get up, at, hay dos preposiciones, vamos a colocarlas por aquí, hay tres preposiciones súper básicas, at, on y in. At, siempre la voy a utilizar cuando estoy hablando de una hora, el tiempo. ¿Ok? Entonces, me levanto a las 5, at 5. Almuerzo a las 12, at 12. Solamente para una hora específica. ¿Listo? On la voy a utilizar cuando me esté refiriendo a un día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. On Mondays, on Tuesday, on Wednesday, Wednesday. Vamos a verificar ese Wednesday. Y con cada uno de los días de la semana. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar los lunes, on Mondays. Oye, yo voy a viajar el domingo, on Sunday. Entonces, siempre que me refiera a un solo día de la semana, voy a colocar la preposición on. Wednesday. Eso, sí, por acá me estoy comiendo algo. Listo, Wednesday. Y etcétera. ¿Listo? Y in lo voy a utilizar para todo lo demás.
meses, años, semanas, décadas. Para todo lo demás, a partir de semanas, ¿ok? Para los meses, los años, etc. ¿Listo? Estas tres preposiciones las utilizo para tiempo. Entonces, siempre que me voy a referir a una hora, a un día, on, y para el resto va a ser in. ¿Listo? Entonces, por eso colocamos at. Entonces, voy a decir que yo me levanto at 6. ¿Listo? Ahora, como voy a negar, yo necesito un auxiliar para negar. ¿Qué auxiliar voy a utilizar, profe? Vas a utilizar el auxiliar do not. Entonces, antes del verbo yo voy a colocar el do not. Profe, ¿tiene que ser estas dos palabritas? Sí, yo el no lo puedo colocar solito. Tiene que ir en compañía del do. I do not, y lo mismo. I do not get up at 6. ¿Listo? Y cuando voy a preguntar, voy a utilizar el mismo auxiliar. La diferencia es que ese auxiliar lo voy a colocar al inicio. Entonces, cuando tú preguntas o te preguntan algo, tú te preguntas a ti mismo o alguien más te dice, oye, tú te levantas a tales horas, o tú dices, oye, yo me levanto a tales horas. Uno se pregunta a sí mismo o alguien más te pregunta. Alguien más, ¿cierto? Do you get up at 6? Simplemente cierro, sin interrogación, digo sí, yo, y con el auxiliar que nos preguntaron, y si no digo no, I do not. ¿Todos entendidos cómo hacemos una positiva, una negativa y una pregunta? Sí, señora. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a decir que yo trabajo a las 8. ¿Cómo me quedaría? I. ¿Cómo es el verbo trabajar? Word. Work. Para Work colocar la hora, ¿qué debo colocar? at. At. Muy bien. At 8. ¿Listo? Ahora voy a negar. ¿Qué necesito para negar? Profe, el auxiliar con el no. ¿Cuál es el auxiliar que voy a utilizar para presente simple? Don't. I don't. I don't. Profe, ¿lo puedo colocar de forma corta? Claro. No hay ningún inconveniente. Esta es la abreviación, esta es la contracción. I don't work at 8. Perfecto. Y cuando voy a preguntar, o me preguntan más bien que si yo trabajo a las 8, ¿cómo quedaría esa pregunta? Do you? Do I? ¿Eso? No, amor. Do I sería como si tú dijeras, te estuvieras preguntando a ti mismo. Eso sería como una pregunta, la que tú haces cuando vas a hacer un examen de lo que has hecho y dices, oye, ¿será que yo he hecho eso? Oye, ¿será que tal? Pero normalmente alguien más te pregunta, mi reina, ¿listo? Oye, ¿tú trabajas? Por eso utilizamos el tú. ¿Tú trabajas a las 8? ¿Cómo respondo ahí? Sí. Sí, hay. ¿Y con qué ya nos preguntaron? Con el do. ¿O no? Hay. Don't. Eso. ¿Listo? Esa es la manera de hacer una oración positiva, negativa y pregunta. Ahora, esto creo que es para la próxima semana, sin embargo, se los explico de una vez. Cuando estoy hablando de estos tres personajes, hay un pequeño cambio. ¿Por qué a estos tres les llamamos terceras personas? ¿Qué pasa aquí? Que los verbos debo agregarle S y que el auxiliar que voy a utilizar es el does not. Y para preguntar, el does. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Entonces aquí el verbo va normal, utilizo el auxiliar do not para negar y el auxiliar do para preguntar. Profe, ¿y por qué el cambio? Esto es una reglita gramatical. Solamente hay que entender que yo necesito un auxiliar para negar, para preguntar, ¿cierto?
y que él va a variar dependiendo de la persona que esté hablando. Si estoy hablando de ella, de él o de una cosa, pues el verbo debe llevar ese y voy a utilizar otro auxiliar. ¿Qué auxiliar? Pues, profe, el auxiliar que lleva ese. ¿Por qué? Porque esos tres pronombres son especiales y necesitan la S. Voy a utilizar los mismos verbos. Entonces voy a decir que Sara se levanta a las 6. Get up. ¿Qué pasa con el verbo, profe? Tienes que colocarle S. Porfa, hermosa María Imelda, ¿me colaboras con el micrófono? Se escucha mucho ruido de fondo, mi reina. Ciérralo mientras no estés participando, ¿vale? Para que no nos quede con ruido. Listo. ¿Cuál es la diferencia, profe? Que como estamos hablando de Sara, necesitamos agregarle la S al verbo. ¿Listo? Voy a colocar la hora. ¿Qué necesito? ¿Qué preposición necesito para la hora? At. Eso, at. And six. Listo. At six. Ahora voy a negar. ¿Qué auxiliar utilizo cuando estoy hablando de estos tres personajes? Profe, el auxiliar does not. Muy bien. Does not. O doesn't también puede ser. Muy bien. Vamos a hacer la de los honores. Sara doesn't get up at 6. Profe, ¿por qué le quitaste la S al verbo? Porque ya el auxiliar la tiene. Es decir, cuando estemos hablando de esos tres personajes, si el verbo está solito, pues es el verbo que debe llevar la S, pero si estás negando o preguntando, es el auxiliar que lleva la S. Entonces, debe haber una sola S en la oración. Ah, porque aquí ya la tiene el auxiliar, quitémosela al verbo y listo. Profe, o sea que cuando se va a negar, la S no la llevaría el verbo, sino el El auxiliar. auxiliar. Ajá, sí, la lleva es el auxiliar. Listo, para eso es el auxiliar, para eso aparece, para llevar la S y acompañar el no. Entonces, queda todo el trabajo con el auxiliar y ya el verbito se libera. ¿Listo? Y lo mismo, hermosa, si yo coloco el auxiliar acá para preguntar al inicio, ¿será que le quito la S al verbo o se la dejo? ¿Tú qué dices? Sí, yo creo que se quita, ¿no? Exactamente, porque solamente puede necesitamos... ir una. Exactamente, porque solamente necesitamos una. Entonces voy a responder, oye, ¿does Sara get up at 6? Sara, ¿será que se levanta a las 6? Digamos que sí, ella lo hace. ¿Con qué auxiliar respondo, profe? Con el mismo auxiliar que pregunta. Yes, she does. ¿O no? She doesn't o does not. Yo lo puedo hacer de forma corta o de forma larga. De las dos está correcto. ¿Listo? Esa es la manera como yo hago oraciones. Ahora, profe, habían unas palabritas que nombraban ahí en el contenido, acá en el material, y decían que son adverbios de frecuencia. ¿Qué es un adverbio de frecuencia? Son las palabritas que colocamos para decir con qué frecuencia hago una actividad. Entonces, siempre, usualmente, frecuentemente, esta también más o menos frecuentemente, algunas veces, ocasionalmente, raramente. ¿Para qué me sirven? Pues para decir con qué frecuencia hago una actividad. Entonces, si yo quiero colocar estas palabritas, si yo digo, yo siempre me levanto a las 5, esa palabra siempre, para decir con qué frecuencia hago la actividad, ¿dónde irá? ¿Antes o después del verbo? ¿Ustedes qué creen? Antes del verbo. Antes, exactamente. ¿Por qué? Porque me está modificando qué. El verbo me está diciendo con qué frecuencia hago esa actividad. Entonces, para yo colocar esa palabrita, lo único que hago, ¿ella modifica en algo la oración? No, nada, no hace nada. O sea, simplemente cambia el sentido. Ella siempre se levanta a las 6. O sea, lo único que hago y debo tener en cuenta es saber dónde la agrego. ¿Dónde la agrego? Profe, tiene que ser antes del verbo. ¿Listo? Ella siempre se levanta a las 6. Vamos a decir que ella, o vamos a decir que yo, raramente. ¿Cuál era raramente? La palabrita. Rarely. Ahí están en el material para que las estudien. ¿Listo? Rarely significa raramente, que no muy frecuente. Entonces voy a decir que I rarely
really get up at 6. Oye, yo claramente me levanto a las 6. Listo, en vacaciones me levanto después de las 8, después de las 9. Entonces, esas palabritas lo único que hacen es acompañar antes del verbito. Eso es todo. ¿Ok? Así es como hacemos. Ahorita les envío, yo les tomo un pantallazo y se los envío al grupo de WhatsApp para que tengan ahí como el resumen del material. Esto es lo que deben hacer. Nada más. ¿Ok? Saber cómo niegan una oración, cómo hacer una pregunta y cómo hacen, digamos, una oración para hablar de sus rutinas. Eso es todo. Entonces vamos a ver cuáles son las actividades que deben desarrollar. Recuerden que acá las evidencias, es decir, son las actividades que debo enviar, ¿vale? Entonces, me dicen que, recuerden que en la primera parte van a salir las instrucciones. Luego me dicen, mira, esta es la primera actividad, Daily Routines. ¿Cómo hago para bajar el archivo, muchachos? ¿Qué hago? En donde está la flechita, donde Sí, dice Eso, clic la aquí para guardar. flechita. Exactamente. Profe, este es un archivo PDF, ¿qué hacemos? Ya vamos a mirar. Aquí me dicen, ojo, aquí dice que hay que basarse en un audio de Sarah Anderson. Eso lo vamos a ignorar, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 10 frasecitas, o menos, vamos a hacer unas 7 frasecitas. Dice que 15. Vamos a hacer 15 frasecitas utilizando los verbos que vimos en el material para describir nuestra actividad diaria. Profe, ¿y cómo lo hago entonces? Vamos a hacerlo en un archivo Word para que no tenga que modificar este. Entonces, en un archivo Word voy a hacer 7 rutinitas. Voy a utilizar 7 de los verbos. ¿Cuáles verbos? Mira, acá me dan un ejemplo de los verbos más comunes sobre mi rutina. Entonces, lo único que voy a hacer es colocar alguno de estos verbos o utilizarlos en orden, ¿cierto?, de mi rutina y colocar la hora. Nada más, entonces voy a colocarlo por acá. Si quieren hacerlo, apóyense de estas imágenes. Pueden copiar la imagencita para que sea más fácil recordar qué significa el verbo. Entonces, por ejemplo, take a shower. Vamos a ver, take a shower, vamos a mirar la 2. ¿Qué significará take a shower? ¿Bañarse? Bañarse, exactamente, bañarse. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? 7 frasecitas, profe, donde voy a resumir mi rutina voy a utilizar 7 de los verbitos más comunes o los que no me sepan. Entonces ahí teníamos el de levantarse, ¿cierto? I get up at, o sea, que se levantan, entonces colocan la hora en la que se levantan. Luego de que se levanta, ¿qué hacen? Ah, profe, yo me cepillo los dientes. I brush my teeth at, digamos que a las 6:45. O primero desayuno, o primero me visto. Entonces aquí ustedes deciden 7 frasecitas, ¿con qué verbos? Con los verbos que están acá en el material. Y listo. Si quieren, acompáñenlos de una imagencita. Si quieren, lo pueden acompañar de una imagen, ya sea de la misma del material, para que sea mucho más fácil acordarse qué significa cada verbito. Y listo. Terminamos 7 de ellas y salió. Ahora, ahí me dicen que debo enviar un audio. Las personitas que quieran pueden enviar el audio. Las que no, van a hacer este trabajito. Van a colocar abajo y van a colocar cómo se pronuncia la oración. Profe, ¿y cómo hago? Yo ya les envié ese archivito, o lo pueden hacer directamente en la página de Google, donde ustedes copian y pegan esto, y entonces ahí les va a decir, I get up, ay, profe, esa U suena como at 6:30. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a colocar como sonaría si yo lo leo en español,
para leerlo en inglés. Esa es una forma de irme dando cuenta de cómo se pronuncia, ¿cierto? Y de evitar, por ejemplo, decir get up. Ah, profe, es que esa U en inglés no suena U, sino que suena como A. Ah, ok. Entonces, las personitas que no quieran enviar o que se les dificulte enviar el audio, lo van a hacer así, abajo, en otro colorcito, me van a colocar la pronunciación. 7 actividades, súper sencillo. Cierran. Ahorita vemos, recordamos cómo es que subimos las actividades. ¿Listo? Súper sencilla. Ahora, ¿cuál es la siguiente actividad? La siguiente Profe, actividad, recuerden que es una actividad interactiva. Señora. profe, es un documento por evidencia. Ajá, siempre. Sí, todos los documentos que ustedes me envían son evidencias. Lo que pasa es que en el lenguaje del SENA lo llamamos una evidencia. ¿Qué es una evidencia? Es la demostración que tú estás aplicando un tema y estás desarrollando ese conocimiento en un tema específico. En el colegio, ¿cómo lo llaman? Una actividad, no sé. Pero acá se llama evidencia. La evidencia son las actividades, los archivitos que deben enviarme. O sea, profe, que en un solo documento podemos anexar, por decir, las 3 preguntas o los 3 actividades que tenemos en un solo documento y se carga todito, o solamente se divide el documento. No, amor linda, no, en esta cada documento tiene, ese es el documento que van a hacer para Daily Routines. Mira, vamos a ver, ¿cómo se llamaba esta actividad? Daily Routines, ¿cierto? Esta es la actividad 2. Entonces, si quieren le colocan como nombre esto, la evidencia Daily Routines. Entonces, en esta actividad o en este archivo me tienen que colocar o realizar las 7 frasecitas de su rutina diaria en un solo archivito, las 7 frases, porque solamente es escribir 7 frases de lo que van de el uso de los verbitos que son los más comunes para hablar de nuestra rutina diaria. ¿Listo? Entonces acá coloquemos escribir 7 oraciones utilizando los verbos del material sobre su rutina diaria. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, súper. Ahorita les envío el pantallacito ahí para que los demás compañeritos tengan claridad. La segunda actividad, recuerden que siempre en evidencias, acá en esta pestañita es donde me van saliendo estas cositas. La segunda actividad se llama Mi Día, My Day. ¿Cómo hago para realizar esas actividades interactivas? Le doy clic en Various Form. Si ven que se abre una ventanita emergente, recuerden que si les sale algo por acá, dice permitir, habilitar, ellos salen como esas ventanitas que les salen a ustedes de promociones y cosas en los web, entonces por eso es que a veces el computador los bloquea, ¿ok? Listo, entonces mira que es como un jueguito, esperan a que cargue, él tiene sonido, yo lo dejo acá sin sonido para que no me distorsione. Acá me dice, bueno, lo que vamos a hacer, me dice, profe, no sé, puedes traducirlo. Oye, Richard se levanta a las 7 en punto, describe la hora en la que realiza las demás actividades, dando clic en la palabra de cada coloquio. Es decir, yo debo organizar las frasecitas que me van a salir de acuerdo a la imagen que debo seleccionar. Recuerden que en estas actividades interactivas algo debe estar alumbrando, ¿cierto? Mira. Entonces le doy clic a esa imagencita y me dice cuál es el verbo que voy a utilizar. Entonces, dentro de las actividades o los verbitos que vimos en el material, vamos a ver cómo se dice hacer la camita. Vean, aquí ya se levantó, hizo su camita. Entonces, ¿a qué hora te sale el reloj? A las 7. ¿Cuál de estas escojo? ¿Cuál de esas dice a las 7? La primera. La primera. Entonces, a las 7. Luego, ¿qué hago? ¿Es una pregunta o voy a decir que él hace la camita? Profe, voy a decir que él
makes the bed. Profe, ¿yo cómo sé que ese es el orden? Yo tengo que organizar el orden lógico de la frase. Entonces, a las 7, el verbo hacer la cama. Entonces, escojo cada una de las cositas que necesito para realizar la actividad. Si de pronto tienen alguna duda, yo en el canal tengo, o ustedes la pueden buscar, está la realización completa de esas actividades interactivas. ¿Listo? Le digo chequeemos, chequear, y mira, salieron que todas están en verde, o sea, perfecto. Siguiente. Por acá alumbra otra figurita. ¿Qué estará haciendo acá? ¿Afeitándose? Afeitándose. Entonces, profe, vamos a ver por acá cuál es el verbo afeitarse. Ah, el 4, profe. El 4, vamos a ver. Se llama... Ah, no, profe, en el 4 no se está afeitando. ¿En cuál se está afeitando? No, en el 5. Listo, profe. Se llama, el verbo es shave. Ah, ok, vamos a ver. Entonces, ¿a qué horas? A las 7:05. ¿Dónde irá 7:05? Dentro de estas primeras opciones. El 3. ¿La tercera? At 7:05, at 7:05. Profe, la hora, ¿cómo se dice en inglés? Primero se dicen los minutos pasados la hora. Entonces, 5 pasado las 7. No se dice 7 pasado las 5. Entonces, recuerden que en inglés decimos tantos minutos pasado la hora. Entonces, a las 5 pasadas las 7. O sea, 5 minutos pasadas las 7. ¡Pam! ¿Qué hace él? ¿Y dónde estará el verbo acá? Segundo. El segundo. Eso, shave, su, ¿y cuál de estas será barba? La cuarta. La La cuarta. última. Listo, chequeamos, muy bien. Entonces yo voy mirando dentro de cada una de ese significado cuál es la que sigue y así hasta que termine de llenar todas las manitas acá. Recuerden que yo tengo que esperar hasta que me digan perfecto, pam, y ella solita se cierra. Si no se cierra, igual la dejan desde que me salga el mensajito que diga listo, perfecto, ya terminaste, ya sé que pasó la actividad. Si en algún momento de pronto me equivoqué, creo que me permiten hasta que me equivoque 2 veces. Si me equivoqué más de 2 veces, simplemente voy y la inicio de nuevo. No hay ningún inconveniente. Vuelvo y le doy clic acá en ver Score. Ah, bueno, en este momento no está activo porque estoy respondiendo. Vamos a cerrar liberar que sea. No lo vayan a cerrar acá si no han terminado, porque si lo cierran, pues no se les va a guardar la calificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago para volver a presentarlo? Pues vuelves, ingresas a este mismo, le dices ver score y vuelve y lo realizas. ¿Listo? La actividad siguiente se llama My Ideal Self. Entonces, vuelve y juega, profe, yo le doy clic acá, en ese enlace azul para bajar el archivo. Listo. Entonces, me dicen que debo colocar al menos 12 actividades, la profe les deja más poquitas, por ahí unas 7, y vamos a colocar cómo vemos nuestra persona ideal, o sea, cómo les gustaría ser, en 7 frasecitas. ¿Qué verbos pueden utilizar? Pueden utilizar los del material o pueden buscar otros. Entonces, voy a hacer, lo pueden hacer, aquí dice que lo hagan en PowerPoint, también lo pueden hacer muchachos en Word, por mí no hay ningún inconveniente, pero ¿va a ser este mismo archivo? No, va a ser otro diferente. ¿Cómo se va a llamar? My Ideal Self, ¿cierto? Yo tengo que colocarle el mismo nombre para que sea mucho más fácil identificarlo. Regálenme un segundo, por favor.
Sí, buenas tardes. Sí, comenta. Bueno, señor. Ok, te puedo hacer una pregunta, porque me dicen que igual él lo pegan mañana de nuevo. Que había que hacer un trabajo, pues un manejo mientras hicieran la guía, porque en este momento pues, lo van a dejar abierto en cuanto a condiciones de asepsia y eso. Me decían que era mejor. ¿Dime? Bueno, vale, vale, muchísimas gracias. Vale, vale, muchísimas gracias. Regáleme un minuto, por favor, muchachos. Ok. Entonces, un momento, okidoki. Listo, entonces estábamos viendo que ese se llama My Ideal Self. Ahí nos dice que hacerlo en una presentación PowerPoint. Si lo quieren hacer en una presentación PowerPoint, puede ser, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer 7 diapositivas, cada diapositiva con una imagen, donde, por ejemplo, a mí me encantaría, por ejemplo, leerme un libro cada semana, o me gustaría hablar inglés, o me gustaría, entonces vamos a decir, todas las oraciones van a empezar con my ideal self, que quiere decir mi ser ideal, my ideal self. Entonces, cuando yo hablo de mi ser ideal, ¿será que estoy hablando de yo o estoy hablando o proyectándome como si fuera alguien más? De mí. Sí, pero acá me estoy proyectando como si fuera, como si estuviera viendo a alguien por allá en un reflejo y dijera, uy, ese sería mi ser favorito, que ella hiciera esto, que ella hiciera lo otro, ¿cierto? Entonces, como voy a hablar de alguien más, voy a reflejar mi ser como si fuera alguien más, ¿será que los verbos llevan ese o no llevan ese? Si estoy hablando de una tercera persona. No, Sí yo. llevan, ¿Lleva o no lleva? ¿Qué me dicen? sí llevan, porque es tercera persona y llevan. Exactamente. Entonces voy a decir, mi ser ideal, por ejemplo, a mi ser ideal le gusta, el verbo gustar es like, ¿debo agregarle ese? Sí. A mi ser ideal le gustan las verduras. Likes vegetables. Profe, en la realidad no me gusta, no importa, aquí voy a colocar cómo me gustaría que fuera mi ser ideal, ¿cierto? Que le gusten o qué es lo que le gusta que haría. Entonces, acá voy a colocar una imagencita relacionada con vegetales. Si no quieren colocarlas
una para cada actividad, no importa. Lo importante es que tengamos en cuenta que aquí los verbos deben llevar ese. Por ejemplo, digamos que tengo un hábito de fumar, supongamos, o de consumir alcohol. Voy a decir que a mí ser ideal no le gusta tomar alcohol o no consume alcohol. Entonces, para negar, ¿qué auxiliar utilizo? Doesn't. Eso, doesn't. Voy a decir que, así súper cortito, mi ser ideal, o puedo colocar nunca o esas palabritas, doesn't smoke, no fuma. Mi ser ideal nunca ha considerado fumar. Voy a decir que mi ser ideal le gusta o se lee, vamos a decir que lee, el verbo read. ¿Debo agregarle ese? Sí, profe. Voy a decirle que mi ser ideal read muchos libros, many books. Y así debo hacer 7 frasecitas, expresando lo que me gustaría que mi ser ideal hiciera, cómo me veo, cómo me proyecto. Por ejemplo, mi ser ideal corre todos los días, mi ser ideal se levanta a las 5, mi ser ideal va al gimnasio. Los verbitos más comunes que utilizamos en nuestro diario vivir, lo importante es que tengamos en cuenta que deben llevar ese. ¿Por qué? Porque nos estamos nombrando como si fuéramos tercera persona, y cuando vamos a negar algo, debe ir con el auxiliar doesn't. ¿Listo? Esta actividad se llama My Ideal Self. Tal cual como acá, le pueden colocar el nombre del archivo. Y listo. Esa es la otra actividad que deben realizar. Vamos a ver qué más por acá. En la siguiente, hay una actividad que se llama About Difference and Similarities. Le damos clic en el link azul. Acá sí tenemos un archivo en Word. Listo, mi vida, ya leí los datos. Ya tengo lo que me dice. Vamos a esperar un momentico que apenas está habilitando. ¿Qué debo hacer en este archivo? Exactamente lo que hemos estado haciendo. Aquí van a encontrar una lectura sobre la vida de Scott, sobre el personaje de Scott. Entonces, ahí nos dicen, por ejemplo, lo que hace Scott, y voy a comparar la rutina de Scott con mi rutina. Vamos a ver en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos. ¿Listo? A ver qué pasa por acá. Ya, ahora sí. Listo, le damos clic en habilitar edición. ¿Para qué? Para que lo podamos modificar. Y acá, mira, nos dan el ejemplo de lo que debemos hacer. Entonces, como les decía, voy a escribir 6 frasecitas utilizando estos ejemplos. Entonces, voy a decir en qué se parece mi rutina a la rutina de Scott. Entonces, ¿dónde está la rutina de Scott, profe? Está acá, mira en este cuadrito. Dice Scott, usualmente, ¿qué será wake up? Se despierta a las 6. ¿Ustedes se despiertan a las 6 o se despiertan más tarde? O más temprano.
Yo me despierto a las 7. A las 7, entonces vamos a hacer un ejemplo con tu rutina. ¿Qué debo hacer? Voy a escoger 6 palabritas, 6 frasecitas. Pueden ser 3 diferencias y 3 similitudes, o pueden ser 4 diferencias, 2 similitudes. Deben ser 6 frasecitas. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir si coincido, por ejemplo, si coincido que los dos nos levantamos a las 6, entonces voy a decir, Scott y yo usualmente nos levantamos a las 6. Así hago los ejemplos donde cuando lea la rutina de Scott y se parece a la mía, pues los colocamos los dos en una frase. Oye, Scott y yo nos levantamos a las 6. Ahora, si es diferente, voy a decir, lo único que tengo que hacer es copiar la frasecita que voy a utilizar. Entonces voy a decir que Scott usualmente se levanta a las 6 y voy a hacer la mía. Y yo usualmente, usually, ¿cómo es el verbo levantarse? Wake up. ¿Necesita ese o no necesita ese cuando estoy hablando de yo? No necesito la S. No necesita, entonces, y yo usualmente me levanto a las 7. Entonces, si los dos coincidimos, pues lo vamos a colocar en una sola frase. Voy a decir, Scott y yo usualmente nos levantamos a tales horas. ¿Listo? Si se diferencia, entonces voy a decir, Scott usualmente se levanta a las 6 y yo usualmente me levanto a las 7. Eso es lo que voy a hacer. Simplemente voy a hacer frasecitas haciendo una comparación de cuál es la rutina de Scott y cuál es mi rutina. Si coincidimos, pues la vamos a colocar en una sola frasecita y si no, pues la separamos. ¿Dónde está el espacio para hacer esas 6 frasecitas? Está acá al final. Mira, acá. Aquí hay los espaciecitos para hacer cada una de las frasecitas. ¿Listo? También se puede escribir que no usualmente las dos, o sea, no utilizar usualmente, sino, por ejemplo, Scott usualmente se levanta a las 6 y yo rara vez me levanto a las 6. También, eso, muy bien. Exactamente. ¿De qué se trata? De comprender los verbitos, de familiarizarlos y de utilizar esas palabritas de frecuencia. ¿Para qué? Para tener en cuenta en dónde van, que van antes del verbo. Pero mira que la estructura es súper sencilla. Así es que se aprende inglés, muchachos, no haciendo frases súper complejas, no. Ya habrá tiempo para eso, ¿ok? ¿Qué son las frases complejas? Son 2 frases unidas por un conector. Y ahí lo hicimos. La palabra y. Mira, eso ya parece algo complejo. No, simplemente son 2 frasecitas sencillas y están unidas por una palabrita, que es and. Así es que aprendemos a escribir y a hablar en inglés. Hablando lo más básico y ya lo vamos conectando a medida que vamos entendiendo la lógica. Esas son las actividades que hay que realizar esta semana. Súper sencillo. No sé qué dudas tengan, qué inquietudes tengan sobre el desarrollo de las actividades, muchachos. Súper sencillo, ¿cierto? La verdad es que a mí me interesa es que ustedes apliquen los temas de la Profe, ¿me puedes recordar cómo es lo de que se escribe 6:30? Primero es los segundos. ¿Cómo es que se escribe? no, amor, no. La hora se escribe tal cual. Lo que pasa es que cuando la vas a pronunciar es diferente, mi reina. O sea, si tú colocas la hora, vamos a colocarlo por aquí. Esta explicación acá. Hay 2 formas. Si tú colocas, por ejemplo, yo me levanto a 7:05, ¿cierto? Ahí está el número, no hay ningún problema, tal cual, ¿cierto? Pero cuando tú lo vas a escribir en números, I get up at. Cuando lo voy a escribir, hay 2 formas de escribirlo. Entonces, a partir de las 7 a las 7:30 se dicen tantos minutos pasada la hora. Entonces, a las 7:05 se dice at 5
pasados las 7. Si fueran las 7:10, ¿cómo quedaría? ¿Cuántos minutos pasados las 10? 10. Eso. 10 past At 10 past 7. Muy bien. ¿Listo? Eso es de las 7 en punto hasta las 7:30. Y de las 7:30 en adelante uno dice, faltan tantos minutos, así como les dicen, faltan 20 para las 2, ¿cierto? Entonces, cuando ya es de 7:35 en adelante, se dice, ¿cuántos minutos faltan para la hora? Por ejemplo, voy a colocar 8:45. ¿Cuántos minutos faltan para las 9? 15. 15, entonces vamos a decir 15 para, entonces ya no es pasado, sino para, la preposición to, para las 9, to 9. ¿Listo? Entonces, cuando son los pasados, vamos a colocar past, tantos minutos pasado la hora, y cuando es tantos minutos para la hora, colocamos el to. Eso es, amor, cuando lo vamos a colocar en palabras, pero en números no hay ningún problema, se dice 8:45, se dice 8:45, si quieres decirlo. Por ejemplo, acá podría decir, I get up at 7:10. ¿Listo? Esta es otra forma. Yo simplemente puedo decir 7:10. Pero, si quiero hacerlo del otro modo y lo voy a escribir, entonces, tantos minutos pasado las 7 o tantos minutos para tal hora. ¿Listo? Esas son las dos formas de decir la hora. Lo que pasa es que ahí lo van a encontrar muchas veces escrito, entonces para que tengan en cuenta que se dicen primero los minutos cuando está escrito. Tantos minutos pasados la hora o tantos minutos para tal hora. Esas son las dos formas de decir la hora. ¿Listo? Yo ahorita les busco una diapositiva, una Y para el imagencita. ejercicio, No, que el podemos ejercicio- utilizar ese también. Sí, o pueden utilizar simplemente el número, mi reina. No hay inconveniente, mientras se van familiarizando. ¿Listo? Gracias. Listo, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Es que cuando creo que hay una evidencia que lleva dos archivos, uno escrito y uno de ¿De pronunciación. audio? Ajá. Sí, eso yo envío primero uno y después el otro. Cuando yo envío el segundo archivo, no se me borra el anterior, no hay ningún inconveniente. No, Si los dos tienen el mismo nombre. no hay ningún inconveniente, mi reina, porque ahí quedan cargaditos los dos, princesa. Ah, bueno, Ahí listo. quedan Bueno. los dos. Lo que puedes hacer es cargas uno y antes de darle a enviar, primero cargas los dos y ahí te van a salir los dos archivitos ahí y luego si le dices enviar para que queden los dos en un solo envío. Ah, bueno, muchas gracias. Vale, con muchísimo gusto. ¿Alguien más, muchachos? Ok. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el martes, que sería la otra clasecita. Me disculpan por el inconveniente, pero bueno, ya gracias a Dios todo va súper bien. Cualquier duda, cualquier inquietud ahí con el grupito. Hay algunos compañeritos que tienen los archivos. Ya vi que alguien nos compartió esta semana, súper, porque es más fácil, ¿cierto? O sea, alguien los puede compartir con toda libertad. Porque recuerden que ustedes realmente necesitan el material y saber lo que deben hacer y listo. Y ya luego se conectan a la plataforma cuando necesiten enviar el archivo. ¿Vale? Ok, entonces muchísimas gracias. See you and lovely weekend. Take care. No se les olvide terminar la llamadita para que se genere la grabación. Recuerden que esta grabación se genera y queda guardadita en su canal privado, donde han estado viendo las otras clasecitas que ya están grabadas también. Ok, bye bye, take care. Gracias, profesor. Bye. Bye, Bye, bye. teacher. Bye, teacher.